Hoy vamos a tener el tema de la maternidad, pues es un día muy especial el que celebramos. Así que eh, les pido que cierren sus ojos, inclinemos el rostro y oremos. Señor, te damos gracias siempre porque tú nos sustentas, tú en tu misericordia nos has llamado y podemos estar acá adorándote, estudiando tu palabra. Tú en tu misericordia, Señor, permites que nos podamos acercar por la obra de tu Hijo en la cruz, pues nos has amado tanto que lo has enviado para redimirnos de nuestros pecados. Y Señor, te pedimos que este momento que es de estudio podamos observar en tu palabra lo que tú deseas, Señor, cómo has diseñado a la humanidad. Y sabemos, Señor, que nosotros somos pecadores, que a veces no entendemos bien tu voluntad, pero si tu Santo Espíritu nos ilumina, nos guía, podemos comprender y no solo que sea una idea en nuestra mente, sino que también sea un hecho en nuestra vida, tanto puntual como una forma de vivir agradándote a ti. Señor, sabemos que en el mundo hay muchas ideas y en el mundo mezclan la verdad con la mentira para engañar, pero nosotros queremos la verdad no adulterada. Por eso nos acercamos a ti y a tu santa palabra. Te pedimos tu iluminación y comprensión para hacerla. Esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, hoy vamos a tener una reflexión acerca del Día de la Madre. Y una de las cosas que vamos a estar tratando es la maternidad. Cuando observamos la maternidad, hermanos, hay que observar de primero la creación. Ahí en Génesis 2:18 tenemos que, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y es que el ser humano es un ser creado para vivir en sociedad. Y eso lo tenemos que tener muy en mente. No podemos desviarnos. Y el matrimonio es la base de la sociedad. Cuando observamos al matrimonio como la base de la sociedad, debemos de observar el orden que el Señor ha creado. No es bueno que el hombre esté solo, él va a tener una necesidad social que no va a suplir con las plantas, con los animales, con cualquier otra cosa que esté en el huerto, sino que es con otro igual a él o una persona. Hasta podríamos hablar de que Dios estaba en el Edén, hermanos, pero no era lo mismo como si él pudiera tener a otro de su misma especie. Cuando hablo de especie, con la idea de otro igual a él, ¿verdad? De la misma forma, de las mismas características. Sin embargo, ahí también observamos que no es la misma forma en que Dios creó al hombre y que Dios creó a la mujer.
tienen el mismo valor de ser creación hechos a la imagen del Señor, pero son diferentes y son complementarios. De ahí porque esa palabra ayuda, aunque a veces está muy mal caracterizada, creemos que, bueno, y les cuento, está muy mal caracterizada porque a veces creemos que ayuda es solo de, el hombre llega y la ayuda idónea es de que le sirvan la cena. No, no es eso, hermanos. Si se arreglan y hacen por amor las cosas, ahí estaría bien, pero no es ese el punto. Es un complemento y los dos se complementan y hay una naturaleza sociable del ser humano que está primero suplido en la familia. Cuando el Señor mira que el hombre no es bueno que esté solo, no dijo, entonces te voy a crear un amigo. No, está suplido de primero en la familia y la familia tiene que suplir ese carácter sociable. Es lo primero que debe de haber en cuanto a nuestra sociabilidad. Y este versículo también nos habla de que no es uno independiente del otro, no son independientes. La mujer no había sido creada independiente del hombre y el hombre depende de la mujer. Así que son dependientes ambos y es importante que esa dependencia también se aplica mucho en la diferencia que tenemos. Por eso es también importante observar en la distinción que uno puede hacer cuando toma una pareja, porque es para suplir esas necesidades que hay. Y es que nos creó diferentes. El Señor dijo, no voy a crear otro Adán, son diferentes, para que se suplan uno al otro. Y una de esas distinciones importantes que hay entre hombre y mujer es la distinción de la posibilidad de ser madre. Aunque el padre y la madre se funden en un hijo, tienen características los hijos de los padres, el papá va a jugar un rol diferente en la vida de los hijos y la mamá va a jugar un rol diferente en la vida de los hijos. El rol de la madre es especial en ese sentido, el del padre es especial, pues es diferente. Pero la maternidad, hermanos, es una capacidad y un rol que únicamente juega la mujer en la vida de los hijos. Y es un don. Por eso comenzamos señalando que el Señor creó a dos personas diferentes. ¿Por qué? Porque a veces queremos ser iguales, o muchas de las situaciones que vivimos en nuestra actualidad quieren borrar esa diferencia entre hombre y mujer. Por mucho que quiera un hombre, no tiene la capacidad de embarazo o de lactancia. Por mucho que quiera un hombre quedar embarazado. Y ahora hasta tantas cosas que hay que se operan de diferentes formas para darse forma de mujer, pero no lo puede hacer. Va a tener apariencias si gustan, pero no la función. Y es que
el embarazo y la lactancia, esa distinción que tiene la mujer, en parte le da una cualidad que no puede ser tomada, una relación sumamente especial con los hijos. Y es una cosa hermosa, hermanos. El Señor le dio a las mujeres esa capacidad. Y yo veo en el embarazo de mi esposa que ella decía, ay, mira cómo se mueve. Y ahí buscando en qué se movía, y yo no sentía, pero ella ya sentía al niño en su interior moviéndose. Y es algo que es un privilegio para la mujer, esa sensación. Pero debemos de entender que a veces no queremos esas distinciones y queremos seguir el mismo papel que ahora con igualdad de géneros. Entonces, a ver, yo le voy a dar de lactancia a mi hijo. No tiene sentido eso. Pero estamos muy influenciados por esas ideas. Y debemos de observar la distinción que el Señor hizo. Y es que cuando les digo que el Señor hizo es porque es una distinción buena. Fue la voluntad del Señor, y las personas en la mente retorcida quieren distorsionar eso que el Señor hizo en su soberanía. Y claro, hermanos, esos son cosas que son imposibles que un hombre tenga. Pero una madre también puede ser aquella que no haya llevado en el vientre. La adopción es algo fantástico también. Y es una madre adoptiva y va a tener ese rol de mamá, aun cuando no haya llevado en el vientre a esa persona. Pero el rol es algo que no debemos de perder, esa distinción. Muchas veces también hay personas que fungen o hacen la función de ser madres y no tienen el nombre de madre o de nana, pero hacen la función también y tienen esa relación muy importante. Por ejemplo, Noemí, ahí en Ruth, capítulo 4, 16, nos dice, tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, fue su cuidadora. Aún cuando no era el hijo propio, era el hijo de Ruth, Noemí lo tomó como suyo. Aun cuando no era abuela en la carne directamente, Noemí tomó como suyo a ese niño. Y hermanos, una madre, hablando de la maternidad temprana, es madre desde el momento de la concepción. Ahí en el Salmo 139, 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Quien nace y quien en su soberanía da esa cualidad de madre
y forma a un niño es el Señor. Podemos observar ahora con la ciencia y los aparatos ultrasonidos de 10 semanas y podemos ir observando el crecimiento de un niño, cómo va creciendo y cómo es de que se multiplican las células, pero quien hace ahí el trabajo es el Señor. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y esta cualidad de la maternidad, citando el diccionario enciclopédico de imágenes y símbolos, nos dice: la maternidad se consideraba la bendición principal para las mujeres a lo largo de las escrituras. Desde los primeros acontecimientos que siguieron a la creación de Eva, la amonestación de fructificarse, multiplicarse, y a la designación o al llamado de Eva como madre de los seres vivientes, la capacidad de una mujer de concebir y dar a luz se consideró la cualidad más poderosa. Y es que en el pueblo de Israel, hermanos, tenemos esa idea de la maternidad como la cualidad más poderosa. ¿Por qué era esto así? Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que le dice a Satanás, ahí en Génesis 3:15, es: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el carcañero. Entonces, esa capacidad era muy importante. A la serpiente, al enemigo, la profecía era de que de la mujer, por esa capacidad que tiene la mujer, la descendencia iba a herir de una forma determinada a la cabeza de la serpiente, mientras la serpiente le va a herir el carcañero. Entonces, por esa promesa que el Señor le hace a Eva, a Adán mismo, se recordarán que no dice te llamaré Eva, sino te llamaré varona. Adán le cambia el nombre a Eva, que ahí está, madre de todos los vivientes, por esa esperanza que puede tener las mujeres a través de la maternidad. Y junto a la promesa de Abraham, entonces la promesa de Abraham era que él iba a tener una descendencia grande. Esas dos promesas hacían que se miraba una forma muy potente la maternidad. Culturalmente ya la miraban muy grande, pero era la bendición más grande que podían tener como mujeres en el pueblo de Israel. Y eso les daba la posibilidad de cumplir las profecías y dar a concebir al Mesías. Hay que decir que esa capacidad que el Señor les da, eso no quita que una mujer no sea mujer por no dar a luz, es una capacidad. Cuando hablamos de una capacidad o un atributo, no es una característica esencial. Les digo, por ejemplo, un hombre puede tener barba, pero si yo me quito la barba, no voy a dejar de ser hombre por ya no tener barba. Muchos no utilizan la barba, sin embargo, tienen esa capacidad.
Entonces, hay personas que no tenían esa capacidad en el pueblo de Israel y su tristeza era porque dejaban fuera de la posibilidad de ser la madre del Mesías. Lucas capítulo 1, versículos del 46 al 56, nos habla acerca del cántico de Mesías, de María. Y aquí en ese cántico es importante observar algunos puntos. María está con Ana y lo que canta es un cántico de agradecimiento al Señor. Dice, engrandece mi alma al Señor. Dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. La razón es porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las naciones. Y eso es importante observarlo porque es el anhelo de la mujer hebrea de ser la madre del Mesías. Era por eso considerado la capacidad más grande que tenía una mujer, porque ahí ella podía ser la madre del Mesías. Y aún en la bajeza de la sierva, como dice María, todas las generaciones le llamarán bienaventurada por esa capacidad que tiene de ser mamá, por ser la madre del Mesías. Es una gran bendición la que ella recibió, es una gran dicha y claro, es una gran mujer también, María. Y todos podemos decir qué gran dicha o qué bienaventurada fue ella al recibir esa bendición del Señor. Y habla del Señor, de las obras del Señor, pero una de las cosas que dice, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Por eso es importante el cumplimiento de esa profecía, porque se acordó Dios de su misericordia, la cual habló y le había prometido a los padres, a Abraham, a la descendencia, y su descendencia para siempre. Ahí se cumple Génesis 3:15, en esa capacidad y en esa bendición. Pero esa bendición también, hermanos, conlleva alguna situación justamente por el pecado. En Génesis 3:16 nos dice, la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces y con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Aun cuando la maternidad es una bendición, el castigo es, en esa gran bendición va a haber dolores. Y han descrito a lo largo de la historia algunos médicos que los dolores de parto son los dolores más fuertes después de un paro cardíaco. Es decir, lo más fuerte que hay que un humano pueda tener es un paro cardíaco y después las mujeres con los dolores de parto. Entonces es un gran dolor lo que se tiene. Y en esa bendición que sigue siendo una bendición, hay ese dolor
de parto. Y ahora han avanzado con algunos medicamentos que facilitan el parto y con diferentes técnicas. Sin embargo, también hay ciertos movimientos que nos dicen que las mujeres, debido a que son unas mujeres empoderadas, con fuerza, con diferentes cualidades, superheroínas, entonces no solo no tienen que quejarse por el dolor, sino disfrutarlo. Esas son ideas que tenemos en la actualidad. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que multiplicaré en gran manera tus dolores de tus preñeces y con dolor darás luz a tus hijos. Y según estas personas, estos dolores son ideas infundadas por una cultura machista desde Moisés. Entonces, una mujer no debe de sentir dolor, debe de sentir alegría pese al dolor, o mejor dicho, no sentir el dolor. Y el dolor que siente es porque le han lavado el cerebro. Hermanos, estamos en un punto donde hasta quieren negar el dolor que es castigo del pecado, solo por llevar la contraria a las Escrituras, por rebeldía abierta contra la Biblia. Creen que este castigo, el dolor, es algo hermoso. Y el parto, hermanos, es una bendición que ha sido distorsionada por el pecado. Pero sigue siendo una bendición distorsionada por el pecado. Va a haber dolor. Y no debemos de olvidarnos de eso, que sigue siendo una bendición. Pero la maternidad, y sobre todo la maternidad temprana, en el pueblo de Israel implicaba una unión social. Una unión social que quizá en nuestra sociedad sería bueno retomar. En nuestra sociedad estamos muy aislados. Gran parte de nuestra sociedad se va solo se siente sola y se aísla. Y justamente el parto y la maternidad era también no solo alegría a la familia, sino tenía una unión en el pueblo de Israel por cada niño que nacía. Ahí en 1 Samuel 4:20 nos dice: y al tiempo que moría les decía a las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y es que aquí lo que quiero destacar es de que le decían las que estaban junto a la mujer que estaba dando a luz que no tuviera temor. ¿Por qué? Porque en ese proceso de dar a luz, las mujeres sobre todo se unían para ayudar a la mujer que estaba dando a luz. Y era parte de la alegría del pueblo, y no solo de la familia. La madre se alegraba después al ver al hijo. Supongo que las abuelas, tías y todos se alegraban al nacimiento de un niño.
Pero lo que observamos en el pueblo de Israel es de que el vecindario se alegraba junto con la madre. Ahí en Ruth tenemos otro ejemplo, Ruth 4, del 14 al 17, dice, y las mujeres decían, esto ya no es solo la familia cercana a Ruth, decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sustentará en tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es más de valor para ti que 7 hijos. Tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron un nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. En este sentido, observamos que las mujeres del vecindario estaban alegres junto a Ruth y junto a Noemí. No era un hecho aislado, sino era un hecho celebrado en el pueblo. Dice, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Ellas le dieron nombre de las vecinas, es decir, salieron diciendo, ha nacido Obed. Pero no en la casa, en el vecindario. Es un festejo para los padres, sí, pero era un festejo para la comunidad. Y debe de ser un festejo, hermanos, para una comunidad el hecho de un nacimiento. Es importante. El nacimiento entonces, en aquel entonces, las parientes, las vecinas y a veces las parteras se reunían en torno al nacimiento. Y esto generaba sobre todo una fuerte comunidad para las mujeres. Si observamos, dice, dieron nombre las vecinas. Quienes estaban ahí eran mujeres atendiendo el parto de Ruth. Y esto generaba una fuerte comunidad para las mujeres. Y en ese sentido, el parto y lo que conllevaba las primeras horas del parto, quienes se destacan son las mujeres que hacían una comunidad fuerte de apoyo para el hijo y para la mujer que estaba dando a luz a su hijo. Pero pasado el tiempo, también al hijo las mujeres lo atendían. Cuando en Lucas 2:7 y dio a luz a su hijo y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En este pasaje observamos y pareciera que María y José estaban en el pesebre y ellos dos solitos, y José no hizo nada, pareciera que María lo envolvió en pañales. La realidad es de que lo más probable es de que en el pueblo de Israel hubieran mujeres atendiendo o ayudando a María, y el proceso de envolverlo en pañales no es después de los grandes dolores de parto, es quedarse, ya nació, entonces vamos a envolverlo en pañales. Lo más probable es de que haya mujeres del pueblo que ayudaron a María en ese proceso de dar a luz. En cuanto al nacimiento, también tenemos en el proceso, bajo la tradición judía,
en Ezequiel 16. Ezequiel estaba usando esa figura que tienen los judíos para hablar de Jerusalén. Pero dice, en cuanto a tu nacimiento, le está hablando a Jerusalén, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se complaciese de ti para luego hacer algo de esto, teniendo misericordia de ti, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Dice que Jerusalén no tuvo el proceso normal que le dan a un niño cuando nace. El proceso, hermanos, aparentemente se usaba un taburete para dar a luz, donde las mujeres se sentaban medio arrodilladas, pero una vez ya nacido, le daban un baño de sal, un baño con agua, y lo frotaban con sal y lo envolvían en pedazos de tela. Ese es el proceso que se hacía, y que no era la mujer que estaba dando a luz que después se levantaba como que si no hubiera dado a luz, sino eran las mujeres que acompañaban el parto. Por eso es de que un nacimiento es debe de ser una fuente de unión social. Un nacimiento debe de ser una fuente de unión social. Y la realidad es de que dejar a un recién nacido con una mujer debe de ser una mujer de confianza. Si en nuestra actualidad, cuando vamos al hospital, estamos con el temor que cambien a los niños, ¿cuánto más hace 2000, 3000 o 4000 años? Entonces, eran mujeres que tenían mucha confianza para no solo hacer el proceso de lavado, de salar al niño y envolverlo en pañales, sino de cuidado de las primeras horas. Ahí tenemos una comunidad, un pueblo que tiene mucha confianza para dejar a los niños en manos de una extraña mientras la madre se recupera. Ya nos enseña mucho acerca del buen comportamiento de una comunidad. Y el último fragmento, que era sobre todo muy enfatizado a las mujeres, era justamente dar voces de cómo se llamaba el niño, que era lo que vimos en Ruth capítulo 4. Pero tenemos una comunidad fuerte que se fortalece por el proceso de la maternidad. Sobre todo una comunidad de mujeres. Sin embargo, después también los hombres se van añadiendo a ese proceso que hay en la comunidad por el nacimiento de un hijo. En Lucas 1, 57 y 58, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Cuando oyeron los vecinos y los parientes que habían engrandecido para su misericordia y se regocijaban con ella. Y luego dice, y aconteció al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Y tenemos en dos fases esto, pues en los primeros versículos tenemos
que el pueblo oía del nacimiento de Juan y se alegraban los vecinos y los parientes. Una sociedad que se alegra por el nacimiento. Así era el pueblo de Israel y es lo que queda registrado en las Escrituras, de lo cual debemos de alegrarnos también nosotros por el nacimiento y también nuestra sociedad debe de alegrarse por ese nacimiento. Pero cuando llegó el 8º día del niño, lo iban a circuncidar. Si bien el vecindario se alegraba y ahí habían participación de los hombres, luego para la circuncisión ya era un acto protocolario de los hombres. Los judíos aún tienen la costumbre de hacer una fiesta, una especie de banquete en las posibilidades de la familia, donde el varón más viejo de la familia pone en sus brazos al niño que van a circuncidar y lo circuncidan con todo el vecindario alrededor. Y hacen fiesta por el niño que está siendo circuncidado. Y es una de los actos sumamente hermosos de comunión que debe de haber en el nacimiento de un hijo. Pero los rituales no terminaban ahí, hermanos. Cuando se cumplieron, Lucas 2, 22 y 24, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer conforme a lo que la ley dice en el Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y esto está escrito en Levítico capítulo 12. Ahí en Levítico capítulo 12, no lo voy a leer, pero ustedes pueden buscarlo. Hay leyes de purificación. Citando a Longman Trepper, dice: tales leyes aparentemente diseñadas por Dios para proteger a las mujeres en su momento más vulnerable, contrastan con las prácticas malévolas de los vecinos de los israelitas. Aún en el proceso donde ya se unen los hombres, hay que observar que esas leyes de purificación que eran 30 o 60 días después del nacimiento, lo que se observa con esas leyes es de que Dios está cuidando a las mujeres en un momento sumamente vulnerable. Y eso contrastaban con las prácticas de los cananeos, que en muchas ocasiones los cananeos lo que hacían era: es el primer hijo, entonces hay que sacrificarlo. Esa era la idea de los cananeos, y es un contraste muy diferente, completamente distinto lo que hay en los cananeos a lo que hay en el pueblo de Israel. Una mujer se aislaba en su casa esos días y cuidaba a su hijo. Los cananeos daban a luz y al horno a matar a los niños, el primogénito. Y en gran parte, hermanos, es al primogénito
porque hay que decir que hay un fenómeno de novedad en el primogénito. Un fenómeno de novedad que, digamos, el 11º hijo ya no está con esa novedad. Generalmente muchos padres describen que el primer hijo trae sensaciones completamente diferentes a la vida de las personas, porque es la primera sensación que hay que buscar comida, cambiar pañales, diferentes cosas que hay con el primer hijo. Cosa que también debe haber el mismo cariño con el segundo o el tercer hijo, ¿verdad? O los hijos que el Señor les dé. Pero muchos describen esa sensación de novedad que hay con el primer hijo. Y es que en ese sentido hay un apego. Y lo que hacían los cananeos era ese apego como una sociedad desnaturalizada. Eso, esa nueva sensación, esa nueva felicidad que tiene un padre primerizo, a sacrificarlo al horno de Moloc, o a Dagón, o a cualquier otro dios. Y para eso es que el Señor pide que en esos momentos de vulnerabilidad una mujer se aísle. Los pueblos paganos, hermanos, tuvieron una gran influencia en la idolatría y también en ese proceso en las prácticas de la maternidad que hubo en Israel. Tanto así que, por ejemplo, observamos ya el desprecio de la vida ahí en Segundo de Reyes 6, 28 y 29. Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Y cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y el día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. No estaba triste porque había cocinado a su hijo, sino porque la otra escondió al hijo. Ese es el valor de la vida cuando la influencia pagana de los pueblos ingresó a Israel. Las madres, en vez de cuidarlos, se los comían, como todo un pueblo pagano. Luego, Atalía en 2 de Crónicas 22:10. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia de la casa de Judá. Atalía también despreciaba la vida y mandó a matar a todo el linaje para quedarse como reina en vez de su hijo. La idea, hermanos, es de que el valor de la vida se pierde en Israel. El rol de la maternidad se distorsiona en Israel. Mujeres que se comen a los niños, a los hijos, y el dolor que sienten es porque la vecina no hizo lo mismo. Y es que en nuestra sociedad, hermanos, con tanta influencia también hay muchas ideas abortivas.
que dicen, es mi cuerpo, mi decisión. Y la realidad es que no es su cuerpo. Y personas cristianas apoyando las ideas de aborto. Es que uno no puede decidir ni obligar a otra persona a tal cosa. Hace la voluntad del Señor. Hace la voluntad del Señor. Tenemos que llevar a tal persona a los puestos políticos. Hablan a favor del aborto, pero nos van a sacar de la miseria. Adoran a Mamón en vez de al Señor. Por dinero van en contra de la voluntad del Señor. Y debemos de cuidarnos, hermanos. El bebé no es un apéndice de la mamá. El bebé no es un apéndice de la mamá. Es un ser humano. Ya leímos ahí el Salmo 139. ¿Quién hace al ser humano en el vientre? El Señor. Desde el vientre, no dice, salió un cúmulo de células que parecen humanos, se va a desarrollar como humano, pero no es humano. No, hermanos. Es que nuestra sociedad se ha distorsionado tanto que quieren que, las madres sientan placer en vez de dolor, porque es una idea del cristianismo que deben de sentir el dolor. Ahí hemos llegado con nuestra sociedad. Llegamos a una sociedad que desprecia la vida. Todavía nos preguntamos, ¿al cuánto tiempo un ser humano en el vientre es ser humano? Llega a ser humano. Y nos metemos en filosofías, en pensamientos y caminamos en pos de cualquier otra cosa que no es la voluntad de Dios. Entonces debemos de cuidarnos. Debemos de cuidar la vida humana. El nacimiento debe de ser un gozo para la comunidad, un gozo para nuestro país, pero como iglesia también debe de ser un gozo. En Israel, aún en los tiempos difíciles, el nacimiento de una persona era de unión para esa comunidad, de alegría, de regocijo, de compartir con la comunidad que hay un nuevo miembro de esa comunidad. Pero ahora tenemos esa idea de que maten a los niños, igual son solo un cúmulo de células. Y no es mi decisión, es decisión de la madre. Yo, como no soy la luz de este mundo, no voy a alumbrar. Eso es lo que dice la iglesia cristiana cuando va en pos de cualquier tipo de idea de este tipo.
Así que, hermanos, hay que observar, y concluyo ahí, Dios en su soberanía da la maternidad, un don de la maternidad a las mujeres, un don que el hombre no puede tener y que no debemos de luchar por tener. Pero es un don, y cuando hablo de don, es que también si no se ejerce ese don, una mujer no es menos por no ejercer el don de la maternidad. Pero veámoslo como una bendición y no como un tropiezo para nuestras vidas. Si creemos que la maternidad es un tropiezo para no ejecutar o no estudiar o no hacer cualquier cosa, y no un don como Dios lo plantea, estamos otra vez caminando mal. La maternidad también debe ser una alegría, no únicamente para la familia, sino para la comunidad a donde va a llegar ese niño. Y debemos de tener mucho cuidado con las ideas que influyen el concepto de la bendición que es la maternidad. Debemos de tener mucho cuidado con esas ideas, porque para el mundo la maternidad puede ser un tropiezo, puede ser una aberración, puede ser cualquier otra cosa, pero no es una bendición. Y el Señor nos da esa bendición y sigamos la voluntad de Él. Padre, te alabamos y Señor, te pedimos que nuestra mente no se aparte ni a izquierda ni a derecha, sino que podamos seguir lo que tú has dejado como tu voluntad, el diseño divino que tú has hecho. Esa bendición que le has dado a las mujeres de poder ser madres. Y Señor, que nada ni nadie quite esa bendición, ni ideas extrañas, ni ideas que ahora se creen políticamente correctas. Señor, si tú les has dado esa bendición, también te pedimos que ayudes a las madres a llevar una vida adecuada, ser un buen ejemplo. Señor, aunque la maternidad es un gran aspecto, ayúdalas también a ser grandes mujeres, mujeres que sean testigos tuyos, Señor. Mujeres que den un ejemplo, comenzando con los hijos, pero una mujer que sea ejemplar también para la sociedad. Y te pedimos, Señor, que como iglesia, como sociedad, también en un país, nos permitas ver la bendición que es la vida que nos das, que podamos protegerla, que podamos cuidarla, que podamos tenerle el valor y el respeto que tú le has dado y que podamos reflejar esa imagen, la imagen que nos has dado. Señor, te alabamos y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.